Bueno, antes de empezar, bueno, queríamos agradecer a la red de equipos de educación en derechos humanos por habernos dado la oportunidad de hacer esta instancia. Y queríamos recordarles antes de empezar que cuanto más se participe en el taller, más enriquecedor va a ser para todo el mundo y unas vamos a poder aprender de las otras. Así que les animamos a participar, a interrumpirnos en cualquier momento de la instancia. Y para ello también les damos estas herramientas que nos ofrece Zoom, dado que estamos en esta situación de virtualidad. Entonces, si quieren en algún momento decir que están de acuerdo con lo que decimos, dedito para arriba. Si quieren apoyar alguna idea, también pueden dar a los aplausos, levantar la mano si quieren decir algo y les daremos la palabra. Y si no, también pueden escribir por el chat. Entonces, ahora les invitamos a escuchar, a observar y a poner atención. Bueno, nos vamos a presentar. Nosotras tres trabajamos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y este museo fue creado en 2010 con la idea de visibilizar y dignificar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar durante el periodo entre 1973 y 1990. La idea del museo es promover los valores democráticos y educar en derechos humanos, para así promover la reflexión y el debate en la ciudadanía sobre la importancia del respeto a los derechos humanos, con el fin de promover un poco la idea de para que nunca más en Chile, ¿no? Yo me presento, soy Lara, soy educadora social, que es algo parecido a trabajo social, y tengo también un máster en artes visuales y educación. Hola, no, dale. Dale, sí, Rena. Bueno, yo soy Renata, soy mediadora cultural del Museo de la Memoria y también soy actriz y directora escénica. Hola a todos, soy Francisco San Martín, soy historiador del arte de profesión, soy músico además y me dedico en el Museo de la Memoria a trabajar mediación cultural, educativa, un poco relacionado a lo que vamos a hablar ahora. Bueno, y un poco para promover un poquito la participación y para conocernos entre todas y todes, queríamos preguntarles algunas cosillas y pueden contestar con la manita, los aplausos, lo que quieran. Entonces, primero, ¿alguien de aquí es educador o educadora? Si quieren contestar así. Ya, o puede estar estudiando educación. ¿Alguien se considera artista? Manuel se considera artista. Que creo que, y Rena. Luego, ¿alguien es trabajador o trabajadora social o está estudiando? Que ya sé que Catalina sí. Y Siri también, Zafiro. Ya, buena. Astrid. ¿Alguien proviene de instituciones culturales? Para ver un poquito. Ya, bueno, ya nosotras, claro, yo también. ¿Alguien de aquí visitó el museo alguna vez antes de la pandemia? Manuel. Y Verónica. Bueno. Carlos Vargas también, yo. Carlos, no sé qué Carlos también. Buena. Y bueno, vamos a hablar, os hago un pequeño spoiler, vamos a hablar de migraciones. Y entonces, la última pregunta es, ¿alguien de ustedes vivió en un país diferente a Chile? ¿Alguna vez? Yo sí. Ya nadie. Hay personas que nacieron en otro país. Y Verónica también. Ya, buenísima. Bueno, vamos a seguir ya, una vez que ya nos hemos presentado, vamos a comenzar ya con el taller.
Bueno, como podéis imaginaros, el museo trabaja para defender el derecho a la memoria y el deber de recordar. Eso es un poco como el eslogan de este año. ¿Por qué es importante esto? Pues porque pensamos que es indispensable o debemos trabajar para apoyar la formación o la creación de sociedades democráticas. Y para poder conseguir esto hace falta dos cosas. Una, debemos ser conscientes de la historia y la memoria que nos concierne, ya que, bueno, alguien dijo alguna vez lo de un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Eso me parece importante. Y por otro lado, también tenemos que tener el conocimiento de valores y actitudes democráticas para poder respetar también los derechos humanos, para poder respetarlos en nuestra persona como hacia los demás. También pensamos que una sociedad debe empoderarse en este sentido y tener el conocimiento y para que luego se ejecute esos derechos, ¿no? Y pensamos que es inevitable, o sea, es imprescindible que para que todo esto suceda integremos la palabra educación. Es necesario educar para poder conseguir tanto el conocimiento de la memoria y la historia como la implementación de esos derechos humanos, ¿no? Y bueno, ya que estamos aquí varias personas de trabajo social, hay que decir que esto tiene que ser transversal, no vale con hacerlo solo en la educación formal, también hay que hacerlo en la informal y en la no formal. Nosotros como museo somos educación no formal y entonces debemos también educar en ese sentido. Desde el área de educación en concreto nos planteamos varias cosas. Una de ellas es que parece que cuesta hablar de memoria y historia con la infancia. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos acontecimientos traumáticos que sucedieron durante la dictadura se nos hace difícil abordarlos con la infancia, ¿no? También este colectivo no vivió en primera persona estos acontecimientos, entonces cuesta también un poco hacer que empaticen o que se sientan parte de ese proceso. Entonces surgen varias preguntas. ¿Debemos educar a la infancia en este sentido o cómo podemos educarla? Si fuera la respuesta que sí, ¿cómo se puede educar en la memoria y en los derechos humanos? Bueno, pues primero tenemos que tener en cuenta que los derechos humanos son inalienables y son universales. Por mucho que cueste, la infancia también es sujeto de derecho y eso tenemos que tenerlo súper claro. Con lo cual, tienen derecho a conocer esto y tienen derecho a ser parte. Por otra parte, en el área de participación ciudadana, no podemos tratarlos como sujetos externos a la sociedad, debemos tratarlos como parte de la sociedad, con lo cual tienen que ser activos y activas en ese sentido. Y deben participar en procesos democráticos, y deben conocer sus derechos, deben respetar sus propios derechos y tienen que estar suficientemente empoderadas como para asegurarse de que se respeta en toda la sociedad. Con lo cual, concluimos diciendo la frase de la infancia tiene derechos y tiene mucho que decir. La infancia tiene que ser parte de ello. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues nosotras estamos trabajando desde ese empoderamiento, desde esa participación y hemos decidido llevar una metodología de trabajo que trabaja con cada uno de los derechos por separado. Entonces, este taller del que os hablará Rena trabaja uno de los derechos, que ahora os explicará. Este taller es artístico, es emocional, es participativo, es crítico y bueno, ya no hablo más, le dejo la palabra a mi compa. Bien, un poco para que entiendan el marco en el cual se dio esta experiencia que quiero comentarles y que también un poco sociabilizar los hallazgos de la experiencia. El taller
Mi amiga Mayumi se crea en el marco de la primera escuela de verano que realiza el área de educación del Museo de la Memoria en enero de este año, entre el 13 y el 17, y que buscaba ser un espacio formativo, cultural, para reflexionar con un enfoque de derechos en el contexto actual. ¿Qué contexto actual? Recordemos, estamos a un año del 18 de octubre, el trabajo de los espacios dedicados a la memoria y a la promoción de derechos humanos tenía que cambiar, teníamos que abrir instancias de diálogo con distintos actores sociales, y dentro de esos actores sociales también está la infancia, ¿no? Desde este rol activo que tienen las niñas. La escuela contaba con el patrocinio de la Universidad de Santiago, la Universidad Academia Humanismo Cristiano, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también la colaboración de la Biblioteca de Santiago, que es donde nosotros realizamos el taller para niñas en esa instancia, generando un trabajo colectivo, ¿cierto?, colaborativo entre las distintas instituciones. Después, o sea, voy a narrar un poco esa experiencia y también lo que ocurrió en la comuna de Lo Prado, donde tuvimos una segunda experiencia de este taller, donde trabajamos con grupos de alta vulnerabilidad, o sea, vulnerados, no, grupos vulnerados de la sociedad, y con situaciones de vida bastante conflictivas, ¿ya? Este taller tenía la perspectiva ahora de poder itinerar por distintas comunas de Santiago con el financiamiento del FOSIS. De hecho, estábamos preparados para que el taller de mi amiga Mayumi estuviese por todos lados. Vino la pandemia, pero bueno, volveremos, venceremos y será hermoso. ¿En qué consiste? Brevemente, para que se imaginen después lo que les va a contar Pancho, ¿no? Era un taller que abordaba el derecho a que me respeten, no importa cuál sea mi aspecto físico, mi forma de ser, mi religión, mi nacionalidad o mi lengua, como dice allí. Para eso, para abordar este derecho en particular, utilizamos diversas estrategias para potenciar el diálogo con las niñas y proponer múltiples formas de motivación, de percepción, acción y expresión en la planificación misma del taller, ¿ya? Van a escuchar el sonido del gasco que siempre me acompaña aquí desde Villa Olímpica, donde les hablo. ¿Cuáles eran estas estrategias? Ya, por una parte, hacíamos un cuento, o sea, un cuento que incluía una canción y coreografías. Luego, en ese cuento se abordaba la temática de la migración, ¿ya? Luego pasábamos a elaborar un amigo títere, ¿no? Así, con distintos materiales, y ese amigo luego iba a ser presentado en sociedad e iba a ser incluido también en el espacio en el que estábamos todos, ¿ya? Para luego también abordar este derecho y la perspectiva de derechos con mayor profundidad. ¿Cuáles eran los objetivos del taller? Principalmente abrir espacios de diálogo reflexivo en torno a la importancia del respeto y valorización de la diversidad en todas las personas, bajo una perspectiva de derecho, pero para nosotros era súper importante plantear la relevancia de los derechos desde la problematización y no desde, hey, niño, tú tienes que respetar los derechos porque así es y porque te lo digo yo, ¿no? Salir de esta lógica de hay que respetarlos porque sí, sino que introducir un problema y desde allí reflexionar, argumentar, sentir, empatizar, ¿no? Y desde ese diálogo poder abordar esa situación, ¿no? Tomando en cuenta de que las niñas tienen una propia historia, ya sean 5 años de historia, 5 años de vida, 8 o lo que sea, son agentes activos en la sociedad, observan la realidad, sienten lo que ocurre, ¿no? Y también construyen esta sociedad en el presente y hacia el futuro, ¿no? Entonces era importante como esa perspectiva y salirnos como de esta lógica tan adultocentrista, sino que también ver qué tenían que decir en base a una situación en particular que se presentaba. Con respecto a la virtualidad, este taller tiene una adaptación que está presente en el sitio Conectados con la Memoria. Ahí ustedes pueden ver un pantallazo del sitio. Lo primero que hicimos también, obedeciendo a la creación de una línea de trabajo en el área de educación, específicamente con infancias, es que se abre una pestaña, como ustedes ven allí a la derecha arriba, que es para niños, ¿ya? Y
el taller de Mayumi fue una de las primeras cosas que subimos, tengo que decir, con poca experiencia. O sea, nos pusimos a editar videos, a grabar cosas que no eran parte de nuestra expertise, pero no queríamos que por eso, o sea, como por no saber hacer algo, la infancia quedase fuera de espacios virtuales. Entonces nos lanzamos con todo el cariño, con toda la convicción, a crear este tipo de materiales, y si ustedes después les interesa indagar un poquito más, van a ver que hay canciones, que hay cuentos. Ya ayer lanzamos un cuento que se llama Niños de América, que aquí le tiro todo el bombo y platillo porque entre los participantes está el músico de este proyecto. Bueno, finalmente también pensando en la pandemia y en la virtualidad, las artes y la cultura han sido nuestros acompañantes en este periodo, y queríamos que las historias y que las canciones que nos acompañaran durante este periodo tuviesen una perspectiva de derechos, que abordaran temáticas de memoria, que abordaran temáticas de derecho, y que ojalá lo que queramos cantar en nuestra casa, lo que reflexionemos, las narrativas que creemos, podamos estar vinculadas a eso. Adelante, Pancho. Después les voy a contar, así parte por parte, un poco más sobre la experiencia. Pancho, ¿estás sin audio? ¿Estás silenciado? Sí, Pancho, recuerda está sin ponerle audio. ¿Ahora sí? Ahora ¿Me sí. escuchan? Ya, perfecto. Eso. Ok, gracias Rena. Bueno, hablando un poco de la metodología de trabajo que utilizamos en el taller Mi Amiga Mayumi, les cuento que básicamente es un taller sobre educación artística con distintos métodos que buscaban integrar diversas disciplinas. Es decir, no tan solo hablamos de artes plásticas, sino que hablamos de artes escénicas, de música y además la creatividad a través de las artes plásticas. Esto nos permitía generar un vínculo y una activación. Como mencionaba anteriormente Lara y Rena, este taller partía con un cuento, ¿cierto? Teatralizado, en donde los propios mediadores del taller éramos además actores, y esto nos permitía instalarnos como con un importante rol para gatillar y activar, ¿cierto?, la atención a través de los sentidos y las emociones, el modo en que nosotros usamos el lenguaje, la manera en cómo nos expresamos, fue parte integral también para poder incorporar en este taller emociones tan importantes como la alegría, el miedo, la rabia. ¿Para qué estaba pensado esto? Básicamente porque desde ese punto nosotros podíamos activar posteriormente lo que llamamos el pensamiento crítico. Es lo que en general hablamos como, o lo mencionamos como una motivación a través de la educación artística. Luego, en este proceso, ¿cierto?, de ir narrando el cuento, teníamos también, obviamente, como tema central, el llegar justamente a la problemática de los derechos, ¿cierto?, de cuántos sabían, involucrar también la participación de los niñes y también de los adultos, porque algo muy interesante que ocurre en estos talleres, o por lo menos en los dos que vivenciamos en la práctica, tanto en Lo Prado como en la Biblioteca de Santiago, fue justamente la participación de los acompañantes, de los padres, tíos, ¿cierto?, que iban con los niños y que terminaron siendo parte también integral del taller, en donde la idea del respeto y de que nos respeten como niñes, ¿cierto?, a pesar de todas las diferencias, sea justamente lo que se potenciara. El arte en general, para trabajar este tipo de temáticas, tiene es una poderosa herramienta, sin duda, desde la mirada más ética y pedagógica, porque permite, como les decía anteriormente, activar todas estas temáticas que obviamente pueden eventualmente generar una transformación tanto en el entorno personal de los niños como en el entorno comunitario, en la escuela, poder así contribuir además a la participación social y hacer parte de esta construcción ciudadana. Hablamos también de la intergeneracionalidad, ¿cierto? Ya que, como les mencionaba anteriormente, adultos, acompañantes y niñas fueron parte integral de este equipo,
de trabajo, donde además involucrábamos a través de la obra de teatro, ¿cierto?, temáticas como la equidad, la igualdad de derechos, la inclusión, diversidad, también fortalecer valores como el autoestima, la creatividad y la comunicación. En el punto acción y expresión, principalmente hacemos referencia a que este es un taller en donde la expresión corporal y el movimiento es sumamente importante y se invita a los participantes, sean niños o adultos, a entrar en un juego, en una dinámica de juego, que está tan desvalorizada en nuestros tiempos, ¿cierto?, como algo netamente de infancia, y es justamente eso lo que nosotros queríamos potenciar, en el fondo, a estos adultos o esta sociedad adultocentrista, llevarlas a un punto en donde pudieran jugar, pudieran despertar su creatividad a través de lo que vieron en nuestra propia actuación y posteriormente en el desarrollo creativo de este personaje de títere que finalmente iba a ser la finalidad de nuestro taller. A esto, obviamente, se integra, como les decía anteriormente, lo de la expresión corporal, principalmente porque cuando hablamos de derechos humanos no podemos dejar de lado el cuerpo. O sea, todos estamos integrados por un cuerpo y ese cuerpo tiene diferencias. Ese conocer ese cuerpo, la capacidad de movimiento, es algo también importante de conocer al otro y de conocernos a nosotros mismos. Es por eso que es tan importante ese punto dentro de lo que nosotros desarrollamos. Y por cierto, tal como mencionaba anteriormente Renata, lo del pensamiento crítico y el análisis de hechos. La obra, mi amiga Mayumi, aborda temáticas como la inmigración, ¿cierto?, el desprecio del otro. Entonces poníamos esas temáticas en cuestión, generando pequeñas rondas de conversación durante el proceso creativo que nos permitían ir validando e ir dando pautas, ¿cierto?, que desde la creatividad personal de cada uno de los niños y adultos que participaron digamos, de este taller, pudieran también ir enriqueciendo las cualidades o las personalidades que integraban a cada uno de sus personajes. Qué sé yo, ciertas características que no fueran propias de Chile, sino que tuvieran otros elementos externos, ¿cierto?, que enriquecieran esa comunicación durante el proceso creativo. Eso, por mi parte, no sé si sigue ahora Reina o Lara. Sí, bueno, quiero ahora ir parte por parte de la experiencia del taller. ¿Por qué? Porque creemos que la experiencia es generadora de conocimiento. Y de alguna manera estar acá también nos permite remirar esta experiencia y sacar lecciones con respecto a el abordaje de las infancias, pero también de la adultez, ¿no? De las construcciones que hemos hecho del ser adulto, donde también uno dice como, ¿por qué? ¿Por qué el adulto tiene que dejar de jugar? ¿Por qué los adultos tienen que ser muy serios y su vida estar, no sé, como trabajando detrás de un computador o qué sé yo? Entonces, primero quiero contarles cómo iniciaba esta sesión. Hacíamos un rito de inicio donde nos presentábamos. Hicimos dos estrategias diferentes. La primera, en la Biblioteca de Santiago, cada persona decía su nombre y luego hacía un gesto. Por ejemplo, me presentaba en el grupo, hola, soy Renata, y el resto de las personas que estaban allí me decían, hola, Renata, como ahora hizo Lara y Pancho. Es importante abrir estos espacios de rito, ¿no? De decir, vamos a entrar en un espacio colaborativo diferente y también donde se va a permitir este juego, esta experiencia. En Lo Prado, perdón, quiero nombrar una cosa. En la Biblioteca Santiago esta actividad fue solamente realizada por las niñas y quienes estaban acompañando, a mamás, papás, a abuelas, estaban como en esta actitud de mirando la situación. Para Lo Prado decidimos que eso no iba a ser y que todas las personas iban a participar en esta actividad, ¿ya? Ahí hicimos una actividad diferente que era con un globo en un círculo, nos íbamos pasando el globo persona a persona
con la premisa de que era muy, muy importante cuidar de este globo, que no le pasara nada, que no se cayera. Y pasó, digamos, muchas personas, hay muchas personas acompañantes, de hecho la gente de la municipalidad nos dice, vengan para acá, únanse, ¿no? Nada de personas externas como mirando en el celular, no, seamos parte, creemos este espacio OTI. Y fue muy loco porque se generó un silencio como de estar cuidando, como si fuese realmente sagrado ese globito, ¿no? Y lo sentimos. Entonces eso también nos da paso al resto de la experiencia. Después de esto, lo que hacíamos era presentar el cuento, invitando a poner atención, a abrir los sentidos, y este cuento partía con una canción, ya que les voy a cantar ahora. No soy cantante, si quieren después igual me aplauden solamente para sentirme apoyada, y dice así. Hoy les queremos contar la historia de Mayumi. Hoy les queremos contar la historia de Mayumi. Ella viene de lejos viene, cruzó fronteras. Ella viene de lejos viene, cruzó fronteras. Ella extraña su pueblo, su perro, su casa y sus amigos. Ella extraña a sus primos y a todos sus vecinos. Ella no entiende chileno, los otros la miran como bicho feo. Ella no entiende chileno, los otros se burlan de su acento. ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¡Ay, pobre Mayumi! ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¡Ay, pobre Mayumi! ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¡Ay, pobre Mayumi! ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¡Pobre Mayumi! Esa, gracias. Bueno, partíamos con esta experiencia. Espérame un cachito. Primera sin segunda. Con Pancho cantábamos esta canción para dar inicio al cuento. Cuento que les vamos a mostrar ahora en el video en la versión virtual, ¿ya? Que no tiene nuestra hermosa coreografía, pero es la introducción. Lo vemos y después comentamos. ¿Se ve lo que estoy enseñando? No, porque tienes que, a ver, vuelve a compartir pantalla para compartir la otra hoja. Eso pasa a veces. Entonces deja y vuelve. ¿Ya? Voy, un segundito. Sí. Voy a comentarles un poco también con respecto a esta construcción de la adultez, que nos llamaba la atención, ¿no? Como que si el adulto, la persona adulta juega, deja de ser seria, pierde un poder. Y eso también es exactamente lo que queremos hacer con este taller. Hay un poder que los adultos tienen que abandonar también, ¿no? En esta lógica de construcción, ¿no? No tienen por qué obedecernos siempre los niños, sino que tenemos que poder problematizar con ellas también. Y luego recordar que no sé si lo hemos mencionado del todo, el derecho humano que se estaba trabajando, que era el derecho a que no me discriminen. Sí. Sí. ¿Se ve ahora? Sí. ¿Sí? Ya. Un día, Mayumi sale de su casa en un barco que la llevaría a Isla Oportunidad. ¡Chacha, mamá! ¡Oh, chacha, Mayumi! La mamá de Mayumi no tenía trabajo y no les alcanzaba para comer, así que sueña con un futuro mejor para Mayumi, quien abandona la isla de Dolores para encontrarse con unos tíos que viven en Isla Oportunidad. En el mar, las olas eran hermosas y habían pájaros que nunca antes había visto.
Pero de pronto, en el camino, se topa con una tormenta. Y mar adentro, las olas eran más grandes. El barco de Mayumi se perdió en el mar y su cuerpo llegó a la orilla de una playa. ¿Habrá logrado llegar a Isla Oportunidad? De pronto, se asoman dos hermanos habitantes de este lugar que no sabemos cómo se llama. Se miran extrañados y dicen, ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Una niña? Acerquémonos para ver mejor. No, puede ser una bruja y nos va a comer. ¡Ay, no existen las brujas! ¡No seas cobarde! Es muy rara. Mira su pelo, mira su nariz, mira sus ojos. Mayumi se despierta de improviso y los niños se asustan. Mayumi, bombe, Mayombe, Yambambo. ¿Qué dice? Yambambo, Yambambe, Yambambe. ¡Ay! ¿Qué está diciendo? No entiendo nada. Oye, tú hablas como alguien muy raro. Eres una niña rara. ¡Habla bien, po! Mayumi se pone muy triste porque se da cuenta de que los hermanos no pueden comprenderla. Pero se acuerda de una frase que le enseñaron sus tíos en español para que pudiera ser amigos. Popo, mi nombre es Mayumi y yo vengo de la isla de Dolores. Popo, 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 Popo. Popo, 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 Popo. Peo, 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 peo. Mayumi, al darse cuenta de que se están burlando de ella, se pone a llorar de nuevo. ¿Viste lo que hiciste? ¿Qué? ¿Tú también te reíste? ¡Llámame! ¡Ay, no te entendemos! ¿Qué quieres decir? Yo creo que tiene hambre. ¿O sed? ¡Ay, no sabemos qué hacer! De pronto, Mayumi comienza a realizar una danza y a los niños de la Isla Oportunidad les queda todo muy claro. Mayumi tiene hambre, sed y miedo. Quiere tener amigos que la puedan ayudar. ¡Oh! No te preocupes, Mayumi. Nosotros somos muy buenos bailarines igual que tú. Yo soy mejor. ¡Cállate! Si quieres puedes ser parte de nuestro grupo de baile, ¿verdad? Ah, sí, sería buena idea. ¿Quieres ser parte de nuestro grupo de baile? Mayumi asiente con un paso de baile y comienza a sonar una canción que va a ser bailada por todos los niños. Súper. Ahora, a ver. Bien. Bueno, si quieren, me gustaría mucho saber si pueden allí en el chat responder quizás alguna de las preguntas que eran las preguntas que le hacíamos también a los niños en este taller, ¿no? ¿Qué emociones despertó en ustedes el cuento que acaban de ver? A ver, voy a mirar el chat, sería hermoso si es que pueden ir respondiendo, ¿no? Porque es un cuento que de alguna manera plantea una situación compleja, ¿no? No es un cuento fácil.
La Catalina dice, por ejemplo, me dio penita que tuviera que abandonar todo. Claro, de la isla de Dolores, a su familia, todo. O sea, eso es lo que va generando también este cuento, de poder empatizar y reflexionar en torno a eso, ¿no? ¿Por qué tiene que abandonarlo todo entonces? ¿Por qué cruza en el mar donde las olas son gigantes, ¿no? Una situación bastante compleja, ¿por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué también Pipo y Pepe le tienen miedo primero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, luego de esto, Zafiro dice, me dio pena todo lo que le pasó. Después de esto, lo que hacíamos también era hacer una pregunta, ¿no? Imaginar también ese traslado que hacemos todas las personas para llegar al lugar en el que estábamos. Bueno, ahora nadie se trasladó al museo ni a la biblioteca, a lo más se trasladaron a la pieza, al living, no lo sé. Nuestros traslados ahora son un poquito más acotados, pero en ese momento, o si quieren también ahora pueden imaginar cómo sería ese traslado hacia el Museo de la Memoria, ¿no? Metro Quinta Normal, cuáles serían las calles que pasarían, quizás qué es lo que verían, si lo harían en metro, en bicicleta, en micro, ¿no? Con qué cosas nos encontraríamos en ese traslado, qué experiencias podemos vivir en ese traslado de un lugar a otro, ¿no? Catalina dice, me recuerda a esas personas que no llegan con vida viajando en el mar como Mayumi. Así es. Oh, wow. Es muy bueno para llegar a una reflexión, dice Ale. Bueno, es complejo, ¿no? Es un cuento que nos da para muchas cosas y que también permite a la infancia generar reflexiones profundas, pero sin llegar como en un estado como, no sé, todo perfecto, porque la verdad, la experiencia que vive la infancia también está cargada de muchos conflictos, y eso no hay que invisibilizarlo o apaciguarlo, ¿no? Pero bien, otra pregunta era, por ejemplo, ¿en qué se diferenciaban Pipo y Pepe y Mayumi? Y ahí si pasas, Lara, a la siguiente, ¿no? Poníamos a Pipo y Pepe y Mayumi allí para que puedan ser vistos por todos, y allí, bueno, algunas respuestas eran Pipo y Pepe son iguales, son del mismo color, tienen el mismo pelo, Mayumi es más colorida en el estilo de su pelo, ¿no? Y vamos haciendo este ejercicio de reconocer similitudes y diferencias, ¿no? Una cosa que tenían en común, por ejemplo, es que les gustaba bailar a los tres, y ahí vamos generando estos vínculos, ¿no? Porque finalmente la reflexión es que pese a que somos diversos, todas las personas somos diversas, al mismo tiempo, y es importante, al mismo tiempo somos iguales en dignidad y derechos, ¿ya? Bueno, posteriormente invitábamos a las niñas y después a todos, o sea, a las abuelas, todos, a fabricar este nuevo amigo, amiga o amigue calcetín, y la premisa era que fuese de un lugar del mundo diferente, de otro país, de otra galaxia, lo que sea, que hablara otro idioma, o sea, buscar también que este nuevo amigo, amiga o amiga fuese diferente a mí, y que también pudiésemos encontrar esos puntos en común, ¿ya? Una cosa relevante también era que nosotros invitamos a traer calcetines guachos, ¿ya? Y nosotros de hecho hicimos una recolección en el equipo, en el museo, y nos traen calcetines guachos, ¿no? Para el taller, y utilizamos el reciclaje también para elaborar a esta nueva amiga, amigo o amiga, con la simbología que tiene la palabra guacho, ¿no? La persona huérfana, que queda ahí botada, olvidada, y nosotros íbamos a resignificar eso y también incluir a nuestro entorno, como adoptar también a este calcetín guacho que se quedó ahí entre medio del closet o donde sea, ¿ya? Era relevante también que la actividad plástica, ¿no? No fuese compleja. Nosotros dispusimos en un espacio otro también, como vieron en las imágenes anteriores, en unas mesas, todos los materiales allí, los pompones, las lanas, ¿no? Todo ya recortado previamente, porque más que desarrollar como la manualidad, era importante que el foco estuviese puesto en la construcción y en la elaboración de esta nueva amiga o amiga, ¿ya? Esa era la actividad.
y validar también que lo que estaba haciendo la persona al lado era diferente a mí. O sea, habían niñas que ponían, no sé, 5 ojos, o ponían la nariz en un lugar que a nosotros nunca se nos hubiese ocurrido, ¿no? Y generar esta cosa colaborativa. Como les dije anteriormente, en la Biblioteca de Santiago pasó mucho más que estaba la mamá, la abuela, así como, a ver, ¿cómo se hace esto? Y tratando como de asistir, y el cambio que hicimos en Lo Prado fue que todas las personas tenían que pasar por esa experiencia. Y los diálogos que iban ocurriendo allí también eran muy interesantes, ¿no? De cómo una persona adulta llevaba a cabo esta actividad y cómo lo hacía un niño, y las conversaciones que iban generándose en esa instancia, ¿ya? Luego, lo que hacíamos era volver al círculo en nuestro otro espacio, ¿cierto? No el lugar de los materiales, y hacer el rito de presentación, ¿no? Invitábamos a todos a que pudiesen contarnos, ¿no? Presentarnos, decir cuál era el nombre de esta nueva amiga, cuántos años tenía, de dónde viene, qué idioma habla, y también invitábamos a que pudiese hablar, ¿no? Entonces también esta cosa como de, bueno, ya, si no sé hablar un idioma, trato de comunicarme igual. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi calcetín con papa. Entonces, no sé, por ejemplo, una niña decía su calcetín era de Francia, decía como, la, y se presentaba así con, la, para todas las personas que estaban allí. Otro niño tenía un títere que era de China, entonces le decía, y dale, a ver, ¿y cómo habla? Y dice, ajá, güey, no sé, inventa. Entonces la idea era eso, o sea, finalmente tratar de comunicarnos aunque no conociéramos el idioma, aunque viniera de otro lugar, e incluirlo y presentarlo y que se hiciera amigo también de los otros títeres y de todas las personas que estaban allí, niñas, niños, adultos, lo que sea. ¿Ya? Finalmente entregábamos un afiche con la declaración de niños, niñas y adolescentes y generábamos una conversación a partir del derecho que trabajamos al principio, ¿verdad? Que tenía el derecho a que me respeten, no importa cuál sea mi aspecto físico, mi forma de ser, mi religión, mi nacionalidad o mi lengua, ¿ya? Y hacíamos algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo me gustaría que las demás personas traten a mi nuevo amigo? ¿Ya? ¿Cómo me gustaría que lo traten? Otra pregunta, ¿qué podemos aprender de las personas que son diferentes a mí? ¿Qué nos puede enseñar este nuevo amigo? Otra, ¿qué sentirías si ves que una persona la están maltratando por ser considerada diferente? ¿Y qué podríamos hacer para que eso no pase? Y aquí quiero hacer un énfasis importante en cómo se plantea la historia. Nos pasó en Lo Prado, por ejemplo, que un niño dijo que él había sido pésimo, que él había sido un Pipo y Pepe. Él había maltratado a una niña porque era diferente, o porque, no sé, su nacionalidad, su forma de ser, su estructura ósea, qué sé yo. Él había sido ese niño. Entonces, en ese momento fue muy interesante lo que pasó en esa conversación, porque nos dimos cuenta de que existía la posibilidad del error. Si aquí las personas no son todas santas, nos equivocamos también. Nos equivocamos como lo hizo Pipo y Pepe. ¿Por qué nos equivocamos? Pipo y Pepe al principio dicen, ¡ah, qué miedo! Es una bruja, ¿no? De que el miedo me va a hacer algo malo. No lo conozco, entonces me va a hacer algo malo. Me da miedo, ¿no? O luego, no sé, es diferente, entonces me burlo porque no lo conozco. O no sé lo que quiere. No podemos comunicarnos, entonces también es más fácil quizás burlarse de ella en el contexto del cuento. Entonces, el tema de la problematización fue súper importante y de que cambiar las prácticas también era una posibilidad, como se da en el cuento. Pipo y Pepe cambian su práctica. Y a partir de eso también reflexionamos, ¿no? Y con respecto a la pregunta de qué podemos hacer para que eso no pase, también aquí se derribaba como una lógica adultocentrista, porque muchas veces quienes realizan estas violencias son personas adultas. Entonces, si una niña o un niño es testigo de una situación, tiene todo el derecho, y es lo que surgía, ¿no?, de decirle, esto está mal, no lo hagas, aunque tenga 20 años más que esa niña o ese niño. ¿Sí? Entonces era también importante relevar eso, porque finalmente la reflexión y ese diálogo y la empatía era validar también eso, esa empatía que sentían las niñas ante la situación,
y las ganas también de hacer algo para que cambie, ¿no? Entonces yo creo que es importante valorar el conflicto, ¿no? No esquivarlo, y poder aprender de ese conflicto. Y finalmente yo creo que por eso este taller fue tan interesante en las dos experiencias que tuvimos, y que después quizás que nos va a pasar, ¿no? Pero no es fácil. O sea, en el fondo es una situación también para nosotros como que te enfrenta a que quizás no todos los niños son tan empáticos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo lo resignificamos? No de, hoy no, estás mal, sino que incluso de poder intercambiar, argumentar y reflexionar. Y eso no siempre venía de nosotros, sino que también desde los mismos niños o abuelas o quienes estuvieran allí, de plantear la situación, porque también los niños también han sido vulnerados ellos, y también han pasado por esa experiencia. Entonces, allí yo creo que era como interesante esta lógica de reflexionar en torno a lugares no tan cómodos, ¿ya? Eso. Lara, y después seguimos con el compromiso. Pues bueno, gracias Rena y Pancho. Como reflexión final, un poquito para cerrar, debemos preguntarnos por qué es importante trabajar estos temas, ¿no? Pues como comentábamos al principio, para crear sociedades democráticas, y con este taller lo que se consigue no es solo eso, así como concepto amplio, sino que también estás creando vivencias, estás experimentando con el cuerpo, estás experimentando con los diferentes sentidos, y luego finalmente estás haciendo que la infancia sea realmente sujeto de derecho, que es lo que en un principio estábamos como preguntándonos a ver cómo se podía hacer, ¿no? Y también, ¿por qué funciona? Pues por eso mismo, ¿no? Porque está trabajando temas súper complejos que en un momento nos planteábamos, a ver cómo se puede trabajar estos temas tan complejos y tan duros, si se me permite la palabra, pues es así, con vivencias que los participantes y las participantes se vean reflejadas, ¿no? en esas experiencias, y pensamos que el arte es una buenísima herramienta para eso. ¿Qué se podría mejorar? Pues obviamente, como ya visteis, hicimos dos talleres. En uno vimos una cosa y en el siguiente lo mejoramos. Cada vez vamos mejorando, esto es un proceso. No podemos decir que esto funcione y ya está, se cerró el ciclo. No, hay que estar en constante análisis todo el tiempo, y como educadores debemos hacerlo, es nuestro deber. Y también, obviamente, teniendo en cuenta este contexto de pandemia, pues obviamente tenemos que estar adaptándonos a esta virtualidad, ¿no? Entonces, de aquí a dónde vamos, pues un poquito en estos meses estamos viendo a ver cómo podemos hacer que la gente participe, que vivencie todo eso, que se emocione con todo esto de manera virtual, y luego obviamente tenemos que seguir trabajando distintos derechos humanos, y obviamente debemos, bueno, pienso y creo que el equipo entero piensa que la educación en los derechos humanos es algo que se debe hacer, ¿no? Transversalmente, no solo, como decía antes, en el área formal, sino en toda la sociedad, y como decíamos, no solo con la infancia, sino con todo el mundo. La educación va desde los 0 años hasta que uno se muere. Y bueno, eso, ahora vamos a dejar 30 minutillos de reflexión, pero para finalizar nuestra charla o nuestra instancia, queríamos cerrar como cerrábamos los talleres, y para eso dejo otra vez la palabra a Rena. Lo que hacíamos era hacer un círculo, ¿no? Teníamos unas pulseritas que nos íbamos entregando mutuamente. Y aquí, si quieren hacerlo, aunque no los veo, pero pueden hacerlo también para involucrar sus cuerpos. Poníamos una mano en el pecho, la otra mano arriba, y abramos los micrófonos para gritar "me comprometo", así va, para chasconear la situación. Entonces a la cuenta de 3 decíamos muy muy fuerte "me comprometo", ¿ya? Entonces, 1, 2, 3. ¡Me comprometo! ¡Me comprometo! Canta el desfase del Zoom, así que...
Tienen Bien. web natural. Eso, si abrimos el espacio para Si quizás si surgen quieren dudas, contarnos sus propias preguntas. experiencias en trabajo con infancias o darnos alguna retribución también de qué les parece, qué reflexiones surgen, lo que sea. Puede ser en el chat y lo leemos, o si quieren y mejor verles alguna carita, máximo sería. Sería genial. Yo primero quería felicitarlos de partida por buscar una manera que también fuera entretenida y que llegara, porque lo que dicen es bien cierto. De repente mantener como visiones adultocéntricas de lo que puede ser esta aproximación a aprender de derechos humanos, finalmente termina alejando a las personas que están aprendiendo de precisamente hacer carne, o sea, vivirlo, experienciar lo que es respetar al otro. Entonces, para mí fue como bien interesante ver que el juego con los calcetines, de partida les digo que acá tengo una bolsa de calcetines guachos, así que hay demás. Me llamó mucho la atención. ¿Me podrían contar más o menos de qué edades fueron los niños que participaron? Hubo mucha variedad. En Lo Prado habían hasta guaguitas. Pero yo creo que en general era hasta los 12 hubo presencia, pero muy diverso. O sea, habían de 4 años, 5, y luego abuelas. En general, en Lo Prado había muchas abuelas y papás, Sí. vecinos. A veces iba una vecina con un niño. Con los niños. Sí. Eso es súper interesante, lo de las abuelas, por ejemplo, cómo incorporarlas, porque muchas veces los niños quedan al cuidado de las abuelas. Los papás salen a trabajar y eso no se considera, y ese es otro punto que me gustó mucho de ustedes, que fue el que aprendieran de la primera experiencia en la Biblioteca de Santiago y sacaran ciertos elementos de ahí para poder mejorar en Los Prados, y no me cabe la menor duda que en la medida que vayan avanzando, van a ir incorporando nuevos conceptos, nuevos elementos, nuevos colores, en la medida de lo que van viendo, de lo que van aprendiendo. Que para ustedes también sea una experiencia de aprendizaje es muy bonito. O sea, eso que hayan partido primero con los niños y de repente se dan cuenta, ¿saben qué? En Lo Prado, que entren todos. O sea, que la mamá también tenga que hacer un títere, que todos estén participando, porque también los niños van viendo ese modelo de que es importante participar, eso que ustedes decían, que es importante el juego, no solamente para los niños, sino que también para los que somos más grandes, el comunicarnos a través de la música, a través del arte, a través del juego, son otras vías de comunicación que son tremendamente ricas y efectivas también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Quiero leer algunos comentarios. Sí. Dice, es muy importante llegar a las niñas. Muy lindo todo, dice la Cata. Maravilloso taller para llegar a las niñas y a sus familias. Sí, es complicado que la mayoría de los niños se les quede el significado y que pongan atención. Eso no sé si era una pregunta, porque tiene un signo de interrogación. Y luego... Sí, yo creo que es una pregunta. Ya, ahí nos puede contar. Gracias por la experiencia, es el primer Zoom en el que estuve con una sonrisa en la cara y conmovida. Felicidades. Ya, para nosotros también era importante eso, porque pasa algo también en la construcción de la adultez, que pareciera que si no somos serios, ¿no? Si es que no tenemos un lenguaje muy académico, no fuésemos a ser tomados en serio, ¿no? O en cuenta. Y yo creo que también es importante ir derribando eso. O sea, ¿por qué no podemos jugar más para aprender las personas adultas también? Y yo creo que eso tiene que ver con la estructura, que también es una estructura patriarcal, de jerarquías entre generaciones, entre géneros, entre una serie de diversidades posibles. Dice la Catalina, yo pensaba que iba a ser muy serio, pero me llevé toda una sorpresa y me dejó muy feliz. Sigan así, y bonitas fotos. Es una pregunta. No entendí la pregunta, ¿alguien la entendió?
Sí, yo entiendo que está preguntando a ver si se les hacía, si haciendo los talleres se nos hacía complicado que la infancia entendiera el significado de este taller y a ver si era también complicado que pusieran atención o se quedaban todos pasmados. O sea, la experiencia que tuvimos tanto en Lo Prado como en la biblioteca fue bastante buena en ese aspecto. Yo comenté anteriormente que el hecho de que estuviera la música involucrada, la actuación, el movimiento corporal, era como el foco de visualización completa de lo que era el cuento. Por lo tanto, tuvimos la atención constante de los niños sobre nuestras manos, sobre cómo iban moviéndose los personajes, o yo mismo, o la reina, que de repente nos tirábamos al suelo o saltábamos, había mucho movimiento. Por lo tanto, creo que de esa manera pudimos capturar, porque era para nosotros muy importante de que los niños, luego al pasar al proceso creativo, ¿cierto?, de crear estos personajes, tuvieran clara cómo las distintas emociones estaban involucradas con cada uno de los personajes, ¿cierto? El dolor de Mayumi, la temática, digamos, de la partida, el ser recibida de la manera en cómo fue, y luego cómo los mismos personajes evolucionan en su conducta, era también muy, muy crucial de que los niños la tuvieran clara en ese aspecto, y bueno, o que el público en general, obviamente. Y creo que resultó, al menos desde la experiencia que tuvimos, el movimiento, la corporalidad, la música, fue crucial en ese sentido. No sé si responde la pregunta de Catalina. Y yo creo que sí, porque en el fondo involucra distintas, o sea, también la diversidad de formatos hace que haya un poco de atención para una mayor cantidad de personas. O sea, por una parte está la contemplación, ¿no? De escuchar un cuento, de verlo. Luego está la cosa de hacer, de expresar. Entonces yo creo que esa estrategia en general hace que haya mayor atención para la mayor diversidad de personas y eso Claro, yo creo. porque ofreces diferentes opciones al final, ¿no? Entonces, si a ti no te convence mucho lo de estar observando, pues puedes hacer más, o puedes escuchar, o puedes el tacto, o puedes bailar. Hay diferentes opciones para diferentes personas también. Y Sí, bueno, voy a leer, porque hay una sigue... de Carlos, Ujú. Sí, perdona, Lara, sí, hay nada, una eso mismo pregunta era. de Carlos, claro, que escuchando a Pancho dice, me pregunto, ¿cómo hicieron para trabajar con estas emociones negativas que se despertaron en el público? Sí, bueno, era algo que nosotros también teníamos en cuenta al momento de diseñar este taller, de que claramente podían haber distintas reacciones frente a lo que estábamos mostrando. Y bueno, eso era parte un poco de activar el análisis frente a esas conductas. Por ejemplo, esa emoción de rabia, o la emoción de distanciamiento, o de no tener ningún apego emocional con la situación que vivía Mayumi, ¿cierto? Como personaje central. Claro, cuando ocurrió esta situación, la idea era instalar en la temática, no incorporarla dentro de lo que fue el taller, para que otras voces dentro del mismo taller dieran respuestas y pudieran a la par ir respondiendo o dando ideas de lo que había ocurrido. Siento que el taller en particular lo que trata de manera muy potente es el llevar a los niños la compasión, el sentimiento de la compasión, como esa empatía de decir, aquí hay alguien que está sufriendo. Y claro, fue fabuloso, tuvimos la suerte de que eso ocurre, porque ya sea una de las abuelas o uno de los chicos, de los niños que participaron, respondieron a esa pregunta diciendo, ellas le estaban haciendo daño, o ellos maltrataron a Mayumi. Entonces, esta conversación de algún modo se potencia ese espíritu crítico que tenía originalmente el taller, como de debatir frente a estas temáticas, independiente de que fueran tal vez dolorosas o tristes, porque de algún modo hay de cierta manera como una visión de que la infancia, un poco a la manera en como la muestra Disney, como que todo siempre tiene un final feliz, todo tiene algo muy dulce constantemente,
pero los niños también son conscientes de muchas de estas inequidades o situaciones complejas. Y creo que es importante también validar ese punto de vista y la opinión de los niños dentro de esa gran diversidad. Y Lara, ¿quiere yo, agregar algo? sí, sumando, me parece genial lo que dices, y también creo que debemos ser muy conscientes de los términos que utilizamos, porque, por ejemplo, cuando decimos emociones negativas o positivas, estamos diciendo que hay ciertas emociones que no hay que sentir. Y una persona debe sentir absolutamente todas las emociones. ¿Por qué? Porque y debemos educarles en la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si no les educamos en que cuando les pasa algo malo o al lado mío le está pasando algo malo, no nos podemos enfadar ni nos podemos poner tristes, luego cuando les pase a ellos no van a saber reaccionar. O sea, la emoción de tristeza, la emoción de rabia puede ser obviamente no tan agradable que la felicidad, pero sí debemos educar en esas emociones. Debemos educarles a saber cómo gestionarlas también. Y debemos educar también a enseñar, o sea, debemos enseñar a que en la sociedad hay diferentes cosas, hay cosas injustas eh, y esas cosas injustas nos deben dar rabia, porque si no, no haríamos nada al respecto. Quería enfatizar un poquito en eso. Alguien, Manuel, hace un comentario que me gustaría compartirlo. Esta manera impuesta de vivir la vida explota, oprime, aliena, embrutece. En ese sentido, se agradece el trabajo de sensibilizar y estimular la integración a un mundo mucho mejor, a un mundo mucho mejor, perdón. Es justamente el objetivo de esto. De hecho, lo conversamos cuando organizamos esto con Rena, lo importante que era de que el taller fuera muy realista frente a la situación. Sabíamos que posiblemente en sectores como Lo Prado íbamos a encontrarnos con una realidad mucho más dura y niños que tenían experiencias de vida o de abandono, situaciones que podían asemejarse un poco a lo que el cuento daba cuenta, ¿cierto? Y era importante eso en ese aspecto y sensibilizar, siento de que en el trabajo de los derechos humanos y en el respeto al otro, el involucrar la emocionalidad es fundamental y que ha estado tan ajena, ¿cierto?, de la educación tradicional o más academicista, ¿cierto? Y creo que en estas instancias de educación informal, desde un museo, por ejemplo, se puede trabajar de manera mucho más libre y dándole el tiempo que esto requiere, porque claramente no es algo que durara un segundo o un minuto, era un proceso igual que tenía también un desarrollo dentro del propio taller. Ya Carlos dice, gracias a Pancho y Lara, estoy de acuerdo con el énfasis de Lara. Mi pregunta, respondida en parte por Pancho, es cómo abordar metodológicamente esas emociones, cómo educar emocionalmente en ese espacio del taller. Entiendo que con ese diálogo que se estableció, claro. También, primero ellos están viendo en el taller, o sea, en el teatro, están sintiendo también emociones, están viendo cómo Mayumi sufre o como tal, y luego es un poco como el proceso de reconstrucción o de cómo gestionamos esa emoción de rabia. No sé si me... Sí, yo igual quiero como tomar lo que acaba de decir Carlos, que es luz, en verdad, y también sobre cómo, una pregunta que quedó bien arriba, que hablaba sobre la reflexión sobre esta realidad de rol y concepciones en infancia, podían aportar al trabajo en memoria y derechos humanos, y yo creo que, como decía Lara, las emociones como este impulso sentipensante también que tenemos para accionar en la vida, para tomar postura, y yo creo que lo primero sería reconocer, hacer un reconocimiento de las emociones, porque estamos también, incluso las infancias lamentablemente, como que cada vez tratamos de negar más lo que nos pasa, ¿no? Cuando somos muy guaguas, no, ahí es como rienda suelta a las emociones y al chancho, pero mediante vamos creciendo se nos educa efectivamente para no reconocer, para tapar. Entonces lo primero es eso,
quizás hacer una reflexión en torno a cómo las emociones pueden ser positivas, ¿no? Incluso la rabia, incluso la pena, como decía la Lara, porque nos movilizan hacia otra cosa. Entonces yo creo que por una parte es eso. Y en el taller, por eso también hacíamos la pregunta de qué sentimos con esto. Y validar esa emoción, validarla. Está bien, tenéis pena, está bien. Yo también. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? A nivel colectivo. Porque también el mundo de las emociones, y ahí voy a linkear con la memoria, es como individual. Y las emociones no son individuales solamente. Tienen un plano colectivo. Y llevarlas a un grupo, exponerlas abiertamente, es un primer paso. Y con respecto al trabajo de memorias y derechos humanos con niñas, que también preguntaba, es un poco comprender que todas las personas estamos situadas en un contexto histórico y que todo lo que ha pasado antes de nosotros también nos constituye como personas, tengamos la edad que tengamos, lo hayamos vivido o no lo hayamos vivido, porque también hay herencias, ¿no? Incluso cosas muy concretas como, por decir algo, ahora una niña en unos años más va a votar, ¿no? Porque antes no votaban las mujeres. Y ese pasado hace que ahora una mujer pueda votar, por dar un ejemplo. ¿Ya? Entonces también comprender que las memorias, aunque no las hayamos vivido, también nos hacen ser lo que somos, generan esta identidad. Y allí romper también un poco este paradigma de que no podemos hablar de ciertas cosas porque no las vivimos, y que también nos pasa, ¿no? Como mediadora en el museo, muchas veces me han dicho, pero usted ¿cuántos años tiene? Y estabas hablando de dictadura, como si no tuviese el derecho, ¿no?, de hablar sobre dictadura, porque no lo viví, ¿no? O porque viví siendo muy guaguita, ¿ya? Entonces yo creo que ahí también está la relevancia y de vincular siempre cómo estos procesos del pasado nos van a generar conocimiento y perspectivas de abordaje del presente y de construcción del futuro. Y también sumar un poco que desde el museo estamos trabajando un poco esta metodología de la que hemos hablado en el taller de Mayumi, y también aplicarla, por ejemplo, a objetos de la dictadura, ¿no? Y, por ejemplo, un soporopo, que es un muñequito que hacían las mujeres presas, utilizar ese soporopo y de dónde viene y por qué se creó. Y luego eso también, muy importante, estoy súper de acuerdo con lo que decía Rena, de esos objetos, entender las vivencias que vivían en el pasado y relacionarlas con las del presente. Y, si puede ser, relacionarlas también con el futuro. Claro. Es súper importante eso que dicen de las emociones, de que están todas, de alguna manera, que tanto nosotros como los niños también se den cuenta que no hay emociones malas, que cada una tiene un sentido, alguna función dentro de nuestro mismo accionar colectivo. Algunas son de defensa, otras para establecer límites, otros para expresar directamente, porque si no expresamos, por ejemplo, dolor, si no expresamos rabia, ¿cómo el resto se entera que estamos tristes o que estamos rabiosos? ¿Cómo aprendemos los unos de los otros si nuestro aprendizaje inicial es ocultar todo aquello que nos comunica? Entonces, esto que hacen ustedes me parece muy importante, porque además lo sacan de la escuela, lo sacan de los espacios que naturalmente uno asocia a la educación. Y también nos responsabilizamos como comunidad, nos responsabilizamos como familia, como educadores también de cómo lo estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo. Un poco lo que se hablaba en la primera etapa del seminario de, bueno, se hace una educación en derechos humanos. Sin embargo, por ejemplo, los niños, había más de un 50% que no sabía cuáles eran sus derechos. Entonces, claro, ¿estamos haciendo un abordaje sustantivo o se está quedando en lo formal? Y de repente lo formal
precisamente es porque todavía no hemos agarrado cuál es el sentido último de todo esto. Y ustedes cuando hacen esta reflexión, que por un lado están como identificando qué hay detrás de la emoción, qué hay detrás de las acciones que pasaron, y una reflexión sobre el conflicto que también se está generando y cómo desarrollarlo en futuro, están yendo precisamente a salirse de esa formalidad y decir, sí, ya lo tratamos, está dentro de, hay un checklist, a una mirada que precisamente trata de ir mucho más allá y trata de entender y trata de aprender junto con los niños que están ahí presentes, con los adultos también. Pregunta, voy a leerlo, Carlos. ¿Y qué tanta apertura hay a la validación de todas las emociones? Si alguien no muestra solidaridad o empatía con Mayumi, ¿cómo se aborda metodológicamente esa posibilidad de disentir y de no alienarse a las emociones convenientes, por decirlo de algún modo? O sea, la pena, la compasión, la empatía. Yo creo que, bueno, al menos desde mi punto de vista, creo que cuando surgen esas instancias, la metodología que nosotros estamos usando, que es justamente desde la educación artística, con todos estos elementos tan diversos de las distintas disciplinas, es justamente validar esa diferencia. O sea, lo que decía Rena anteriormente, que no negar la emoción, sino que instalarla como parte de lo que ocurre en nuestra sociedad. O sea, si alguien tiene rabia, si alguien efectivamente tiene una opinión y la valida de manera quizás un poco más agresiva o violenta, a través, digamos, de su lenguaje, y se instala de esa manera, decir, bueno, ok, es tu opinión, pero acá también hay otras opiniones, y no puedes ir en contra de las otras opiniones finalmente, ¿cierto? Dentro de esta gran diversidad. Por ejemplo, cuando alguien me preguntaba, por ejemplo, en el taller, que cómo iba a ser el rostro de su personaje. Entonces, una de las cosas que nosotros accionábamos dentro de ese proceso creativo era salir del estándar. O sea, no sé si lo mencionó Rena, salir del estándar de dos ojos, una nariz y una boca, sino que podía tener 4 ojos, el pelo de una forma distinta, y validar justamente esa diferencia. Es decir, mi personaje es totalmente fuera de la norma y merece respeto justamente por esa misma diferencia, ¿cierto? Si mi calcetín tenía un agujero, lo remendábamos en algunos casos, y en otras ocasiones simplemente lo dejábamos y se veía el dedo. Y el dedo funcionaba como parte también de la estructura física de ese personaje. No sé, veíamos todas esas particularidades desde la misma diferencia. No sé si recuerdas otro caso, Rena, de los que Yo vimos. quiero referirme como a la primera parte de la pregunta de Luz, que dice, ¿qué pasa cuando alguien no muestra solidaridad o empatía con Mayumi? Que ahí también como que entra otra cosa que es más compleja, porque ahí ya no vale como dejarlo así, siento yo, o en mi perspectiva. No vale decir, ok, tú quieres ser malo con Mayumi, dale, hazlo. No, como yo creo que allí hay que hacerse cargo de eso, y debatirlo y ponerlo en conflicto, aunque sean niñas, ¿no? Y de buscar formas colectivas de comprender por qué eso está mal, si queremos vivir en sociedad democráticamente. Y, o sea, también hay que ponerlo en cuestión, en el sentido de que tenemos que poder argumentar, y ahí también es importante reflexionar críticamente también eso. No vale, es mi opinión, respétala, como ese meme donde salía Hitler y decía, es mi opinión, respétala. Claro, No es tengo toda así. una Alemania validándome detrás. Quizá también sería importante, como los aprendizajes que han ido teniendo de las sesiones que han podido tener del taller, ir aprendiendo de que aparezcan estas opiniones que son divergentes y que pueden parecer al principio muy agresivas y falta de empatía, también tratar de entender, ya que se está promoviendo la empatía, tratar de entender
cuál es la motivación o qué hay detrás de esa persona que piensa así, qué hay detrás de ese niño o niña que piensa diferente, porque detrás, recuerden, hemos estado hablando todo el rato de lo colectivo y de cómo finalmente se va construyendo una emoción que está respaldada y fundamentada por un conocimiento a veces hasta errado de lo que podría ser el otro. Entonces, también como tratar de entender cuáles son esas construcciones que se están haciendo detrás de esa emoción. Porque muchas veces dentro de una emoción agresiva, más que haber ira, hay miedo. Entonces, tratar de ver qué es lo que está pasando, a lo mejor, en esas emociones que están saliendo, porque se ha hablado mucho y se ha hecho mucho de decir del migrante que es ladrón, que trae drogas, que es oportunista, y muchas otras cosas más, que finalmente, o que te viene a quitar algo, y para más remate, hay algunos que ni siquiera hablan el mismo idioma, entonces como si fuera poco, esa persona ni siquiera la puede entender. Entonces, también como ir en el mismo proceso de reflexión que ustedes están haciendo, tratar de ir entendiendo qué es lo que está pasando detrás de lo que están tanto a favor como en contra, y que son empáticos o muestran agresión, por ejemplo, frente a la llegada de alguien diferente. Dilara. Y luego también, yo totalmente de acuerdo con lo que dices, Verónica. También quería hacer como hincapié en que cuando hablamos de que la infancia es sujeto de la sociedad, sujeto de derecho activo, debemos tomárnoslo en serio. Debemos decir, no, es que ellas son capaces de gestionar todo eso. Hay que arriesgarse un poquito y dejar que sean partícipes de la sociedad, que debatan, que entre unos y otros o unas y otras, que piensen, que unos le digan, no, pero ¿por qué piensas esto? ¿Por qué lo otro? Y hay que arriesgarse, darles ese espacio de reflexión y ellas mismas generalmente salen con la respuesta, ¿no? Muchas veces pienso que nos da un poquito de miedito y hay que, ay, no, a ver si se van a desviar. Bueno, también se pueden desviar un poquito y bueno, o no volver, o sea, no hay un camino tampoco, ¿no? Pero pienso que hay que arriesgarse y hay que dejarles ese espacio para que se autogestionen también un poquito entre la comunidad que se haya creado en el taller. Yo, por ejemplo, así como experiencia personal, bueno, educando, no sé cómo decirlo, a diferentes grupos que igual yo no hablaba su idioma, muchas veces tenían conflictos entre ellas y yo les decía, vale, les encerraba o les juntaba en una pieza y decíamos, hablad, gestionarlo. Y ellas solas lo hablaban, yo no hacía absolutamente nada y cuando acaban decían, ya hemos acabado. Hemos decidido que es total, entendemos el punto de esta persona y de la otra también, pero tal, al final hemos decidido tal. Muchas veces hay que arriesgarse, nos da miedo a dejarles que de verdad trabajen la mente, ¿no? Y piensen. Bueno, chicos, yo creo que ya va a ser la 1, se nos va a terminar el Zoom. Quería agradecerles a Lara, a Renata, a Francisco y a todo el resto que está aquí y que vino y que compartió con nosotros la experiencia que ustedes tuvieron en este taller. Muchas gracias, realmente fue muy agradable escucharlos y saber lo que están haciendo allá en el Museo de la Memoria, así que los dejo, o sea, que les vaya súper bien, que pronto puedan seguir adelante con la modalidad que se pueda, y los invito a todos a seguir y a buscar los otros también salas, las 11 salas que habían también de posibilidad para ver cómo se trabajó los diferentes temas, que también seguramente les interesaba ver. Y lo otro, les recuerdo que la red es una red abierta, que hay muchas instituciones, sobre todo de educación superior, pero también hay otro tipo de organizaciones y también personas naturales. Entonces, si quieren unirse, visítennos en red.cl y también en el Facebook
busquen los videos que se llama rededucación. No, espérense, se los voy a decir de nuevo porque lo dije pésimo. Rededucación DH. Rededucación DH en Facebook, para encontrar los otros videos también que vamos a subir. Y muchas gracias. Gracias a todos y un gran aplauso para ustedes. Gracias a ustedes. Y cuídense mucho. Gracias por su participación. Muchas gracias. Chao, gracias Zafiro, Astrid, Ailín, Carlos, Carolina, Catalina, Ale, Yaciri, Manuel, Lara, Renata y Francisco. Muchas gracias. Muy bien. Que estén bien. Chao, chao. Chao.